Ética. La ética es una rama de la filosofía que estudia la manera en la que nos comportamos y vivimos en sociedad. También estudia nuestra postura respecto al bien y al mal, y qué es lo aceptable o inaceptable en nuestra búsqueda de una vida plena y en sociedad. La ética además propone herramientas y principios para guiarnos en los diferentes momentos de nuestra vida en torno al amor, al trabajo, a nuestra relación con el Estado y la sociedad, y nuestra posición respecto a una gran variedad de temas como el aborto, la guerra, la pena de muerte, la corrupción y la eutanasia. La ética también puede ser definida como el estudio de la moral, la teoría racional de cómo actuar en sociedad. La moral es la forma en que actuamos, el comportamiento, el hábito. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. La preocupación por la cual debe ser nuestra conducta en la vida, las razones que se encuentran tras nuestra manera de actuar, ha estado muy presente desde tiempos muy antiguos. Pueden encontrarse en sistemas religiosos como el hinduismo, el budismo, el judaísmo y en pensadores influyentes de la Edad Antigua, como el pensador chino Confucio. Pero es en Grecia donde surge la ética como una rama de la filosofía alrededor del siglo V a.C. y de la mano de pensadores como Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, quien fue el fundador de la ética propiamente dicha. La ética, como disciplina, nace con su obra Ética a Nicómaco. La ética es la rama de la filosofía cuyo quehacer es razonar rigurosamente estos criterios y normas con los que regimos nuestras decisiones. Por tanto, se dice que la ética viene del griego ethos, que significa costumbre, y que es una disciplina que estudia los actos humanos libres, conocidos como hechos morales, la virtud y el deber, y es para muchos el arte de la vida buena y la felicidad. La filosofía y la ética. En diferentes momentos de la historia se ha entendido a la filosofía de diferentes maneras. Para los griegos antiguos se trataba de la búsqueda de los principios y características del ser. Admirarse de todo es la primera característica de la filosofía. La admiración es el primer paso para la comprensión. Sócrates, por ejemplo, se dedicó a buscar la verdadera naturaleza de la belleza, santidad, la justicia, el amor, de lo que hoy entendemos como valores. En resumen, la filosofía es un tipo de saber que se aboca a clarificar y fundamentar cualquier tipo de saber. Por eso, esta disciplina tiene diversas áreas de especialización como la ética. Teorías éticas. Desde diversas perspectivas, las diferentes teorías éticas tratan de ofrecer una justificación de las actitudes morales y del carácter moral, ofreciendo también un modelo ideal de la moralidad, un ideal de la buena vida, de la vida acorde con los valores morales. Las éticas más significativas se pueden agrupar en alguno de estos tres modelos: éticas teleológicas, éticas deontológicas y éticas dialógicas. Éticas teleológicas. Los que defienden este tipo de éticas sostienen que la vida humana tiene una finalidad, por eso se llaman teleológicas, que quiere decir que se orientan hacia la consecución de un fin, y este fin es la búsqueda de la felicidad. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene una meta: alcanzar la felicidad. Pues eso es lo que perseguimos con todos nuestros actos. Existen diferentes tipos de éticas teleológicas, como son el eudemonismo. Es un término que proviene del griego, que significa felicidad, la cual consiste en el ejercicio, la actividad y la perfección de las capacidades y disposiciones propias del ser humano. Ser feliz, en suma, consiste en autorrealizarse ejercitando las disposiciones con las que estamos dotados. El creador y representante más significativo del eudemonismo es el filósofo griego del siglo IV a.C., Aristóteles. El siguiente es el hedonismo, que mantiene que la felicidad consiste en el placer. Por ello, la máxima moral hedonista se puede resumir en la afirmación: debes buscar el placer y rechazar el dolor. Ahora bien, por placer no entienden los hedonistas meramente el placer sensible, sino también y fundamentalmente otro tipo de placeres conectados con la amistad, el uso del intelecto, los sentimientos y la autorrealización del individuo. Éticas deontológicas. Las éticas deontológicas son éticas que fundamentan la acción moral en el deber. Es buena moralmente aquella acción que se efectúa solo porque es un deber en realizarla y no por otro motivo: utilidad, miedo a las consecuencias, esperanza de un premio, placer, etc. A lo largo de la historia ha habido diversas doctrinas éticas deontológicas, pero la más importante es la ética del filósofo alemán Kant.
La ética de Sartre. El punto de partida de la ética sartreana es la afirmación de que en el hombre la existencia precede a la esencia. Para explicarlo con claridad, Sartre nos ofrece una serie de ejemplos. Supongamos que un objeto fabricado, una silla. Es evidente que ese objeto haya sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en una idea sobre cómo es este objeto. Por lo tanto, podríamos decir que el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producir y definir, por ejemplo, una silla, son la esencia, y que tal esencia predecería a su existencia, ya que antes de existir fue una idea en la mente del artesano que lo produjo. Éticas dialógicas. Las éticas dialógicas sostienen que las normas morales han de ser fruto de un acuerdo basado en el diálogo argumentativo, en condiciones de igualdad entre personas racionales y libres. Las éticas dialógicas son, por tanto, éticas de la comunicación, del discurso, que sitúan los mandatos que constituyen el deber en las normas que resultan del acuerdo al que hayan llegado después de haber argumentado racionalmente cada uno de ellos en defensa de su posición. La ética como disciplina moderna es desarrollada por pensadores como David Hume, Kant, Kierkegaard, Max Scheler, entre otros. En lengua española destacan figuras como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano y Fernando Sabater. Tipos de éticas. Metaética es aquella rama que estudia el origen de los principios y de los valores. Se pregunta por los aspectos como el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, y por cómo se crean esos juicios de valores. A la metaética corresponden temas como el ser y el deber ser, o si gozamos realmente de libre albedrío, es decir, si es cierto que podemos elegir más allá de nuestras circunstancias históricas y sociales. Ética normativa. Estudia los criterios para determinar si una posición ética es correcta o no, si hay principios generales que se puedan seguir o si estos cambian de acuerdo al modo como se les contemplen. Hay al menos 3 posiciones teóricas en torno a la ética normativa. El consecuencialismo, una acción es buena o mala dependiendo del resultado. El egoísmo moral, que juzga las acciones de acuerdo con los prejuicios o beneficios que puedan causar a quien la realice. Y el utilitarismo, que juzga como correctas las acciones que beneficien al mayor número de personas. A la ética normativa pertenece también la deontología, que trata sobre los deberes y principios, como es el caso del Código Internacional de Ética Médica y de otros códigos de gremios y profesiones como el periodismo, la milicia, etc. Ética aplicada es aquella que estudia los principios éticos aplicados a problemas o situaciones concretas, como las implicaciones éticas derivados de avances en el campo de la medicina, las tecnologías, la política o los medios de comunicación. A esta rama pertenecen campos como la bioética, la ética de los negocios, de la economía, etc. En años recientes ha cobrado fuerza la llamada ética ambiental, aquella que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto somos responsables de los daños que estamos haciendo a la vida del planeta y qué deberíamos hacer al respecto. La investigación en ciencias sociales pretende comprender la forma en que los hombres y los grupos humanos se relacionan y sobre esa base dar ideas y propuestas concretas para mejorar la calidad relacional y material en la vida de las personas. La ética surge de la cultura y luego la moldea. Ética y valores. Los valores éticos son las bases por las que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento, normalmente aceptadas de manera social y ayudan a diferenciar lo que es correcto o no. Un individuo tiene ciertos principios éticos y basándose en ellos actúa de una manera determinada. Estos valores influyen en cómo nos relacionamos con el resto de personas, animales y cosas. Existen una gran cantidad de valores en nuestra sociedad, pero un individuo determina de manera individual los que finalmente escoge y más influyen en su vida a la hora de tomar decisiones. Principales valores éticos: libertad, justicia, respeto, responsabilidad, honestidad. Para entender mejor el concepto de los valores éticos, vamos a exponer algunos ejemplos. Honestidad. Imagínate que no te ha gustado la actitud de alguien en una determinada situación. Gracias al valor de la honestidad, le dirás lo que piensas de manera sincera y respetuosa. Ética humanista. La ética humanista se compromete a maximizar la libertad de elección, libertad de pensamiento y conciencia, el libre pensamiento y la libre investigación, y el derecho de los individuos a seguir sus propios estilos de vida hasta donde sean capaces y hasta tanto que ello no dañe o perjudique a otros.
El objetivo de la ética humanista es la búsqueda de principios de conducta individual, social y política viables, juzgándolos por su capacidad de mejorar el bienestar humano y la responsabilidad individual, fundamentalmente eliminando el sufrimiento. Ética autoritaria. Fromm dice que se requiere de una ética autoritaria, como él la llama, para una sana convivencia social, ya que no debemos olvidar que el ser humano es dicotómico, es decir, por un lado existe como individuo y por el otro está inmerso en una sociedad que busca un fin como un objetivo. Esta ética autoritaria es la que se convierte en leyes, reglamentos o decálogos que nos permiten vivir en cierta armonía. Un ejemplo de la ética autoritaria son las normas que rigen los comportamientos de los seres humanos como ciudadanos dentro de una sociedad. Ética subjetiva. La premisa fundamental de la ética subjetiva radica en que la valoración y libertad de cada uno de los juicios morales que establece cada individuo o colectividad son valoraciones más o menos arbitrarias frente al bien y al mal, que son los temas éticos por excelencia. La libertad es el centro de la ética subjetiva. Ética objetivista. La ética objetivista considera la vida del hombre el estándar de valor y su propia vida es el objetivo ético de cada hombre individual. La base filosófica del objetivismo parte de las leyes de la lógica y los medios del conocimiento humano de Aristóteles, para llegar a su premisa básica de que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí, y que nadie tiene derecho a buscar valores de otros ni a imponerles ideas mediante la fuerza, idea que está en línea con el mandamiento principal de la moral popperiana, de que el principio sigue siendo el mismo, no matarás, pero con el aditamento no matarás en nombre de una idea. La diferencia axiológica. La ética axiológica es esa parte de la ética que se refiere específicamente a los valores. No se centra directamente en lo que debemos hacer, en lugar de ello se centra en cuestiones de lo que vale la pena perseguir o promover y lo que debe evitarse. La axiología es la ciencia que estudia los valores y cómo estos valores se producen en una sociedad. Está estrechamente relacionada con otros dos campos de la filosofía, la ética y la estética. Las tres ramas, axiología, ética y estética, tratan con el valor. La ética se ocupa de la bondad, tratando de entender lo que es el bien y lo que significa ser bueno. La estética se ocupa de la belleza y la armonía, tratando de entender la belleza y lo que significa o cómo se define. La axiología es un componente necesario tanto de la ética como de la estética, porque se debe usar conceptos de valor para definir bondad o belleza, y por lo tanto hay que entender lo que es valioso y por qué. La comprensión de los valores ayuda a determinar el motivo de una conducta.